Bienvenidos al podcast de David of Spanish. ¡Vamos al lío! Hola Jessie, buenas tardes. Hola David, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos preparados una semana más con un nuevo tema, una nueva curiosidad y un nuevo chiste. ¿Empezamos por el chiste? Pues, ¿qué remedio? Habrá que empezar como cada semana. Allá voy. Este te va a gustar, ¿eh? Le dice un hombre a otro: Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Granada? Y le dice el otro: Hombre, pues todos no. Bueno, tengo que reconocer que este sí que me ha hecho gracia porque los demás es fingida. Pero este es bueno, ¿eh? Sí, es verdad que no lo había escuchado antes y me ha gustado. Vale, entonces vamos a explicarlo un poco. El primer hombre pregunta: ¿Cómo se llaman los habitantes de Granada? Preguntando por el gentilicio. Exacto, el gentilicio es el nombre o apodo por el que se le reconoce a personas que provienen, pues, por ejemplo, de Granada, es granaínos, bueno, formalmente como granadinos y granadinas. Exacto, y por ejemplo, incluso a España en general, el gentilicio son español o española. Y Por cierto, podría decir el gentilicio de mi pueblo, es que me gusta mucho. claro, Mi pueblo es Lanjarón, un pequeño pueblo de aquí de Granada, y nuestro gentilicio es cañoneros. También se podría decir lanjaronenses, pero bueno, cañoneros es mucho más guay. bueno, si tú lo dices. Bueno, Jessy, entonces tenemos, por ejemplo, la gente de Madrid son madrileños, los de Granada son granadinos, aunque realmente aquí en Granada se dice granaínos con ese acento o ese toque andaluz, y entonces como que la persona que responde malinterpreta la pregunta y entiende que le pregunta por el nombre de cada habitante de Granada. Bueno, lo cuento de nuevo. Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Granada? Hombre, pues todos no. Muy bueno, David. Me alegro que este te haya gustado. Bueno, empezamos con el tema de la semana. Adelante. Mira, bueno, perdón, antes de que se me olvide. Quería explicarte un chiste porque me pareció muy divertido que una estudiante alemana escuchó un chiste que yo hice en el episodio de principiantes, que era simplemente: ¿qué le dice un pez a otro? Nada. ¿Vale? Nada tiene dos significados, que es nothing, nichts, o del verbo nadar, del verbo to swim, o schwimmen. Entonces era un chiste con peces. Y ella me dijo en clase que ellos tienen otro parecido, que es: ¿qué le dice un pez a otro? Hi. Y el otro le responde: ¿Dónde? ¿Dónde? Porque hi en alemán, aparte de ser el saludo inglés que utilizamos en creo que todo el mundo, hi también es tiburón. Ah, tiene Entonces sentido. un pescado le dice a otro: hi. Y él se asusta y le dice: ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando realmente quería saludarlo. Es bueno también, solo que necesitas entender el alemán para pillar el chiste. Claro, es un chiste que usan en Alemania, pero bueno, es muy divertido. Obviamente no se escribe igual, se escribe con una A entre medias, pero una A intercalada, como decimos en español, pero bueno, me pareció muy divertido. Y bueno, Jessy, no sé si te acuerdas que hace unos episodios hablamos sobre los judíos sefardíes. Sí, claro que me acuerdo. Los judíos que su origen es de España, tienen origen español. Exacto. Y bueno, he seguido ampliando información porque el otro día tuve una clase muy interesante con un estudiante de Israel, y sus abuelos pues provenían de España, aunque ya vivieron en Turquía, porque fueron como emigrando, ¿verdad? Entonces te iba a decir que por un lado tenemos la palabra ladino, que es el español de los judíos, ¿vale? Es el español que usan.
Y es muy interesante porque tienen palabras que probablemente antiguamente, hace centenares de años, se usaban también aquí, pero que ahora ellos siguen usando y nosotros no. Entonces, ahora te cuento alguna. Pero lo primero que quería decirte es que, vale, Israel se fundó en el año 48, en el año 1948. Y ellos, los abuelos de mi estudiante, llegaron allí en el 1949. Es decir, hace muchísimos años que abandonaron España. Incluso más porque antes de llegar a Israel estuvieron en Turquía. Bueno, pues lo curioso es que esta familia, porque no todas lo han conseguido, han mantenido el idioma español de generación en generación durante 500 años. Wow, me parece una pasada. Es una locura y por eso este chico tiene un nivel tan bueno de español, porque sus abuelos seguían hablándole en español. Y es verdad que otro de mis estudiantes, que también es israelí, no... Vale, ahora sí habla un español bastante bueno, pero no lo ha hablado nunca con su familia. Entonces ha tenido que aprenderlo él porque se mudó a España. Entonces es difícil, no todas las familias lo han conseguido, pero me parece muy curioso que haya familias que durante 500 años hayan mantenido, bueno, el ladino, el idioma, el español judío, por así llamarlo. Totalmente. Es increíble que durante tantísimos años lo hayan mantenido. Y de hecho, me gusta, me siento mm, que Sí, es, ¿cómo se dice? Me siento... Ay, nos hemos olvidado los dos de la palabra, nos hemos quedado en blanco. Pero sí que nos gusta escuchar que, sí, podría ser orgullosos de que eso se haya mantenido durante tanto tiempo. pues sí, imagínate el orgulloso que está él de que su familia lo haya mantenido tanto tiempo, porque claro, como tú bien sabes, no es fácil mantener un idioma, tienes primos que viven en el extranjero y ellos mismos nos cuentan la dificultad que es que sus hijos hablen el idioma del país en el que están, más el español, más el italiano. Sin ir más lejos, mis padres estuvieron muchos años en Alemania y bueno, al final es complicado y no pudieron seguir enseñándolo a mi hermana y a mí porque bueno, al final empiezas a vivir en España y tienes más complicaciones que impiden que fomentarte este idioma, ¿no? Claro, y bueno, por si alguien no lo ha escuchado y quiere saber la historia completa, tenemos un episodio muy bonito con tu madre donde explica toda esta emigración a Alemania y cuándo decidieron volver y todo y toda su historia. Y bueno, Jesse, claro, aparte de que hayan estado durante tantos años manteniendo el idioma, hay algunas cosas más que se han mantenido, no en su familia, sino en algunas familias hebreas, algunas familias judías. Los apellidos. Antiguamente los apellidos de todos los sitios, de todos los países, provenían de tu oficio o de tu lugar de origen. Vale, te refieres a los apellidos de las personas del país. Sí, Vale, que has dicho los apellidos del país. perdón, los apellidos de las personas que viven en un país, pues quizá provenía de la ciudad en la que vivían o del nombre de su familia. Se decía hijo de, significaba el apellido en muchos idiomas. Entonces, me ha comentado mi estudiante que hay personas allí en Israel que mantienen apellidos de su época muy antigua en España y hay personas que se llaman de apellido, por ejemplo, Malca, que significa Málaga. Hay personas que se apellidan Zaragoza, Palencia, Valencia, incluso Toledo. Son todos apellidos de personas israelíes. ¿Qué te parece? Muy curioso, no tenía ni idea de que esto sucedía y bueno, es chocante porque es muy diferente a los apellidos en España. Pues sí. Bueno, creo que antiguamente también algo así ocurría, pero bueno, eso fue cambiando y ya pues tenemos apellidos que quizás tienen un origen, pero no lo conocemos, o quizás ya perdió su origen. Y también hay alemanes que siguen manteniendo un poco el alemán, pero
un poco el alemán judío, pero sí que escriben con letras hebreas, aunque sea un idioma como alemán o muy parecido al alemán. Y bueno, lo que te he dicho al principio es que te traigo unas palabras del ladino, del español judío, que he buscado en la RAE porque yo no las entendía, pero que he visto que siguen existiendo en el español, aunque a día de hoy no las usamos. Tengo solo 3. Una es huraco. ¿Qué crees que puede significar huraco? Huracán. Pues es buena idea, pero no. Huraco significa agujero. Bueno, podría tener sentido. Sí, puede tener sentido. Es que yo le enseñé a mi estudiante una camiseta con un agujero que se había hecho, se había roto, y él me dijo, sí, eso en español se dice huraco. Le digo, ¿qué? No sé qué significa huraco, pero lo he buscado en la RAE, en la Real Academia Española, y aparece. O sea que tu estudiante tenía mucha razón. Sí, totalmente, tenía mucha razón. Pero ya esa palabra se ha perdido aquí. Ahora decimos agujero. Otra palabra es chapeo, que parece que tiene un origen, puede ser del francés. También he leído algo sobre el portugués, pero parece más francés, porque en francés sigue existiendo una palabra muy parecida. ¿Qué crees que significa chapeo? Yo creo que es algo así como chapó, cuando algo está muy bien hecho o... No. Vale, pero es buena explicar chapó, que es cuando alguien hace algo muy bien y tú le dices chapó. Sí, o también se puede utilizar cuando quieres decir que una comida está muy buena, ¿no? Chapó. Yo te pregunto, Jessy, ¿cómo me ha salido la tortilla de patatas que justo he cocinado hoy? Y tú puedes decir chapó. Justo en este ejemplo no podría decirlo, David, pero bueno, sí, podría servir. Oye, de hecho tendríamos que haber subido una foto de nuestra buena tortilla a redes sociales. Una buena tortilla española, ¿no? Una buena tortilla española, que no francesa, que ya hemos explicado en otro episodio. Bueno, la última. Perdón, no he explicado lo que significa chapeo. No me dejes con esta curiosidad. Pues significa sombrero. No me lo hubiera imaginado nunca. Pues no. Y la última, te vas a equivocar porque ahora lo utilizamos diferente, pero es meollo, que si quieres te la explico directamente porque puede ser muy difícil. Meollo es una palabra que utilizan para referirse también a cerebro. Uf, no, esta sí que no lo hubiera acertado nunca. De hecho, me ha explicado una especie de broma o de pequeño insulto que utilizan allí, que es decir, bueno, las personas que siguen manteniendo el español, que es decir, no tiene meollo entre las orejas, como decir que no tiene cerebro. Buah, me parece súper interesante que tu estudiante te pueda contar este tipo de cosas porque creo que es difícil que sepamos que esto sucedía antes o que aún sigue permaneciendo y si no fuera por él nunca lo hubiéramos sabido. Así que me encanta que nos puedas compartir esto, bueno, sobre todo él a ti y que tú nos los hagas saber porque es súper curioso, nunca hubiera imaginado que estas palabras significan otro tipo de cosa en español y que aún todavía se conserva el español en los judíos. Sí, de hecho, te iba a decir que para como valorar aún más lo que ha conseguido su familia durante tanto tiempo, me ha dicho que sus primos, por ejemplo, apenas hablan español, solo saben algunos insultos, ¿no? Lo típico, pero muy poco, muy poco. No pueden mantener ninguna conversación en español. Y bueno, y iba a decir que hemos dicho que, bueno, te he dicho yo que meollo en español ahora sí lo utilizamos, pero es más bien como para decir, ahí estoy, en todo el meollo, es como en todo el centro del lío, en toda la... Sí, en todo el lío. Exacto, un ejemplo podría ser, bueno, hay una manifestación en la calle donde hay muchas personas y tu amiga te llama por teléfono porque habéis quedado en algún sitio y le dices, ay, perdón, que quizá llego un poco tarde porque, bueno, hay una manifestación y estoy en todo el meollo.
Exacto, estoy en todo el meollo, estoy en todo el lío, donde está todo el mundo. Muy bien, creo que ha quedado bastante claro y si no, ¿qué pueden hacer? Pueden ver las transcripciones que siempre están disponibles para que todo el mundo las pueda leer. Y el documento con el vocabulario clave, muy importante, muy interesante también para mí, donde aparecen estas palabras más difíciles, tanto en español, inglés como alemán, y una breve explicación en inglés sobre lo que significa. Y bueno, Jessy, para el tema de hoy iba a decir que los idiomas, en general, son algo muy complejo y muy amplio. No solo se trata de un lenguaje, sino de una cultura, de hábitos, de formas de expresarse. De hecho, hemos dicho en otras ocasiones que tu familia y la mía vienen de sitios cercanos, ambos de Andalucía, solo estamos a 3 horas de diferencia y aún así utilizamos expresiones o formas de hablar a veces un poco diferentes, aunque podemos entendernos perfectamente o casi todo, pero nos expresamos diferente. Sí, es como tú has dicho, siempre podemos entender todo lo que decimos, pero a veces quizá es por el contexto, aunque no sepamos esa expresión, ¿no? Exacto. Y además, no solo el español es difícil, o el alemán, o el ruso, o el chino. Todos los idiomas son difíciles, porque todos llevan una serie de, como decimos, culturas, formas de expresarse, hábitos que si no eres de allí no conoces y son importantes. Por ejemplo, me pasó con un estudiante que yo dije algo en alemán, que aquí es muy normal, que es preguntarle, ¿tienes algo que decir? Y él me explicó, porque entiende que no soy alemán y que no lo digo con mala intención, que allí esta frase puede sonar un poco, ¿cómo te digo? Un poco seria, un poco borde, como un poco con superioridad, diciendo, ¿tienes algo que decir? ¿Eh? ¿Eh? Vale, sí, puedo llegar a entender lo que quiere decir. Entonces es muy importante entender esto y entender que cuando alguien quiere aprender tu idioma hay que tener paciencia y hay que explicarle cuando dice algo que puede ser ofensivo, pero no ofendernos, no tomarlo a mal, porque quizás esta persona solo quiere hablar en tu idioma y no quiere ofenderte, claro, porque hay tantas cosas que tener en cuenta que los idiomas son muy complicados, pero por eso también son tan bonitos y tan divertidos de aprender. De hecho, me encanta la idea de que gracias a un idioma yo pueda tener conversaciones con una de mis estudiantes al principio, antes de que ella empezara, porque ella es ucraniana y yo soy español, y nuestro idioma puente, el idioma que utilizamos para comunicarnos cuando tenemos que hablar de algo más general o estamos fuera de las clases, es el alemán. Y me parece increíble que gracias a un idioma como el alemán, que no es mi idioma nativo ni su idioma nativo, podamos entendernos, podamos comunicarnos, tener una conversación, incluso reírnos, porque a veces ella entiende lo que yo le quiero decir y yo lo que me quiere decir ella, pero no encontramos la palabra correcta o el verbo correcto, pero decimos, vale, vale, entiendo lo que quieres decir. Tampoco yo sé cómo es en alemán. Y me parece algo muy divertido y muy bonito. Pues sí, sí que tienes razón. A mí también me parece algo fascinante de la vida, los idiomas, y a veces digo, "Uf, podríamos nacer todos sabiendo todos los idiomas, pero en realidad si lo piensas no tendría sentido, no sería nada divertido." Sí, es verdad que podría haber algunos menos, algunos menos idiomas, pero sí, es muy divertido y cuando consigues al menos crear un par de frases en ese idioma y poder intercambiar algunas frases con un nativo o con una persona que también habla el idioma, la alegría que te entra es inmensa. Sí, es verdad que requiere su esfuerzo. También hay personas que se le dan mejor los idiomas, otras peores, pues como todas las cosas en la vida, ¿no? Pero detrás de ese esfuerzo creo que es muy gratificante poder comunicarte con otra persona de otro país. Sí, y al final también es cuestión de tiempo. Cuanto más tiempo le dediques, pues mejor hablarás. Eso es así. Y además también
a veces es un poco difícil porque me ha dicho una estudiante también, hace poco estaba de vacaciones en España y ella intentó hablar con su vecina en español, pero claro, su español todavía es un poco de un nivel bajo, habla un poco lento. Entonces, cuando ella intentó hablar en español, su vecina le respondió directamente en inglés. Entonces, es verdad que si no encuentras a una persona que le guste los idiomas, que te entienda, que tenga paciencia, a veces es difícil practicar el idioma cuando aún tienes un nivel bajo. Sí, sí, sobre todo porque al principio cuando consideras que tu nivel no es bueno, quizá te da un poco de vergüenza. Tienes inseguridades, sí. Exacto, entonces si además le añadimos que la persona que está respondiendo no es demasiado amable o agradable, pues es todavía más complicado. Claro, pero también es complicado porque yo me pongo en la situación de la persona que le respondió en inglés y también la entiendo. Porque si tú te esfuerzas por aprender un idioma, también quieres practicarlo. Entonces, si un alemán me habla en español despacio, veo que tiene problemas para comunicar y yo pienso que mi alemán es mejor y puedo hablarle con más fluidez o mantener una conversación más rápida, pues yo también quiero sentirme orgulloso de mi alemán y hablarle en alemán. Entonces es un punto complicado entre saber escuchar a la otra persona en tu idioma, pero también practicar el suyo cuando sea posible. Sí, entiendo que después de lo que acabas de decir, la mujer con la que hablaba tu estudiante era española y estaba practicando su inglés, ¿no? Exacto. Claro que no todo el mundo en España habla inglés, entonces si ella lo habla, pues quiere practicarlo y no tiene problema y piensa que así va a ayudarla hablándole en un idioma que tenga un nivel más alto. Bueno, siempre se puede hacer un acuerdo, ¿no? Un día, los días pares hablamos en español y los impares en inglés. Sí, o simplemente si te la cruzas un rato en el portal, pues al menos hablar un poquito en español cada día, aunque después para seguir la conversación cambiéis a inglés o a otro idioma. Pero sí es algo difícil que he escuchado más de una vez en podcast de idiomas y demás este tema. Y es interesante, pero también es difícil. Además lo escuché a un chico italiano que escucho su podcast y de Easy Italian, son dos chicos, y uno de ellos habla muchos idiomas. Entonces él decía que para él era muy difícil no cambiar y hablar en otro idioma porque habla tantos que necesita practicarlos todo el tiempo. Eso tiene que ser súper complicado. Pues sí. ¿Y tú crees que los españoles tienen paciencia cuando un extranjero intenta aprender el idioma? En general, claro, hay todo tipo de personas. Pues si te digo la verdad, no me voy a mojar y no pienso responder a esta pregunta porque, bueno, yo sinceramente pienso que esto va totalmente con cada persona y he tenido experiencias con españoles, por ejemplo, en un bar y que yo haya ido con alguna amiga extranjera en la que el camarero le ha atendido súper amablemente, intentando que ella se esforzara para entenderla y otros pues que También van. hemos tenido una experiencia juntos en la que el camarero como que nos miraba a nosotros diciendo, vosotros sois españoles, hablar vosotros. Sí, por eso digo que hemos tenido ambas experiencias y no me voy a mojar, que por cierto, esta expresión significa como que no voy a dar mi opinión para no, mm, para que no me pueda perjudicar de algún modo, ¿no? Exacto, exacto. O cuando yo te digo, Jesse, ¿cómo crees que va a quedar el partido? ¿Quién crees que va a ganar? Tú puedes decir, no me voy a mojar, como no quiero arriesgarme a decir un resultado. Sí, bueno, la explicará mejor en la transcripción David. Muy bien, Jesse. Muy bien. Y bueno, también eso, depende mucho de la persona y hay personas con mucha paciencia y otras con nada. Y bueno, yo en mi experiencia personal, por ejemplo, aprendiendo alemán, Sí, ¿tú has tenido buena experiencia intentando hablar otro idiomas? pues sí, normalmente, o creo que siempre, los alemanes, cuando hemos vivido en Alemania, por ejemplo, y he ido al supermercado,
y he tenido que pedir algo, siempre he dicho, bueno, si prefiere hablamos inglés, que no sé si mi alemán es muy bueno, y me han respondido siempre en alemán con mucha amabilidad. No, no te preocupes, inténtalo, inténtalo. También, obviamente, hay que tener en cuenta el momento y la situación. Hay que saber cuándo se puede hacer y cuándo no. Si es una tienda o un restaurante o un supermercado con muchísima gente en hora punta, es decir, en la hora donde todo el mundo está allí y los trabajadores están muy liados, están muy ocupados, quizás no es el momento. Pero si están tranquilos, yo siempre he tenido buena experiencia y me han dado la oportunidad de practicar mi alemán. Sí, de hecho, cuando estuviste trabajando aquí en Granada en el Decathlon, bueno, cada vez que te encontrabas a una pareja de alemanes, podías practicar tu alemán, ¿verdad? Exacto. Y en la última tienda que estuve antes de empezar como profesor, que también venían muchos extranjeros, también pude practicar bastante. De hecho, esto es algo que admiro mucho de ti porque pienso que, bueno, David habla hasta con las farolas. Bien. Y eso hace que, bueno, que practique su alemán en cada oportunidad que tiene, ¿no? En cada momento que lo aprovecha al máximo. Entonces eso le ha hecho mejorar mucho su alemán, aunque no fuese perfecto desde el principio y tuviera muchos errores, pero es algo que le ha dado mucha mejora en su idioma. Claro, y además ese es el objetivo, ¿no? Si aprendes un idioma para hablarlo y practicarlo todo lo posible en la mínima oportunidad que tengas. Y has dicho que hablo hasta con las farolas. Las farolas son esas cosas que hay en la calle que se encienden por la noche para iluminarnos el camino. Y es algo que decimos en España, ¿no? Hablas hasta con las farolas, hasta con las cosas que no te pueden responder. Espero que no te haya molestado. Bueno, cuando tienes razón, tienes razón. Vale, Jessy, vamos a la última parte. He preparado unos idioms, unas expresiones alemanas literales que utilizan allí. Bueno, no siempre los alemanes, como dijimos, utilizan estas expresiones porque son a veces más literales. Pero bueno, las tienen, a veces las usan, son divertidas y si hay un alemán escuchando se va a alegrar de escuchar estas expresiones en su idioma. Entonces, ¿cuál es el juego? Yo traigo 4 expresiones alemanas, tengo otras 4 preparadas para un futuro episodio y la voy a decir en alemán y te la voy a decir literalmente, su traducción literal al español. Y tienes que intentar decirme para qué crees que la utilizan en Alemania. Y después nosotros explicaremos cuál es su significado real o cuál es el equivalente en español. Vale, me encanta el juego, aunque perdonadme todos los alemanes y alemanas que me escuchéis, porque probablemente no acierte ninguna. Bueno, vamos a intentarlo. La primera es Das ist nicht mein Bier. La traducción literal es eso no es mi cerveza o esa no es mi cerveza. ¿Qué crees que significa? Yo creo que es algo así como no es mi asunto, no es mi problema. Muy bien, ¿Sí? has acertado. Bien. ¿No la has escuchado antes? No, no lo había escuchado. Vale, pues sí. Eso no es mi cerveza. En español sería eso no es asunto mío o no es cosa mía o Me eso... hace, me hace mucha gracia que utilicen cerveza. Sí, de hecho también hay como un dicho que yo utilizaba en los hoteles para que los alemanes se rieran y participaran en mi aquagym para parecer gracioso en alemán, que como siempre el aquagym era antes de la comida, antes del mediodía, yo decía kein Bier vor 4, que significa no hay cerveza antes de las 4. Bueno, Sí, es muy bueno. vale. Segunda, ich verstehe nur Bahnhof, es decir, solo entiendo estaciones de tren, o estación de tren, mejor dicho. Me he quedado totalmente en blanco. No sé qué puede ser esta expresión. A ver, Creo, repítemela un creo que momento. esta puedes entenderla, ¿eh? No es tan difícil. Ich verstehe nur Bahnhof, solo entiendo estación de tren. Mm, ¿Puede ser cuando alguien no entiende nada? Exacto, cuando no entiendes
nada de lo que dices. En español diríamos me suena chino, como dijimos en otro episodio, Vale. o algo que he encontrado cuando buscaba la traducción de esto al español, algo muy divertido que usamos mucho y no se me ocurrió el otro día. No entiendo ni papa. Que papa es una palabra que realmente es patata, una tortilla de patatas. También a veces decimos tortilla de papa en lenguaje informal. Entonces decir no entiendo ni papa es decir no entiendo nada de nada. Vale, número 3. Ich drücke dir die Daumen. Te aprieto los pulgares. Bueno, me imagino que es algo como que ha dolido, que hace daño. No, te aprieto los pulgares. Cuando te diga lo que es en español lo vas a entender. En español decimos cruzo los dedos por ti. Vale, es como dar buena suerte. Sí, como te deseo buena suerte o como voy a hacerlo, voy a pensar en ti para que te salga bien. De hecho, es muy divertido porque lo hablé con Sean, que le expuse estas expresiones para asegurarme de que todas estaban correctas y que se usaban en alemán. Y hablé con él, que es curioso, porque en la mayoría de idiomas se dice cruzar los dedos, cross the fingers, en inglés también. Pero en alemán es como me aprieto el pulgar por ti, por así decirlo. Es poner el pulgar y cerrar la mano con el resto de dedos. Es curioso. Y bueno, la última es muy divertida, que es Das Leben ist kein Ponyhof. La vida no es una granja de ponis. Yo creo que quiere decir algo parecido como que la vida no es todo de rosas, ¿no? No Que, es exacto, la vida no es un camino de rosas, decimos en exacto, español. exacto, eso mismo. Es decir, Como es decir, que, que la vida no es fácil, que no todo es bonito y que no todo es fácil. Diríamos, la vida no es un camino de rosas o también la vida no es un cuento de hadas. exacto, esa expresión se utiliza mucho. Sí, tenemos varias expresiones. Oye, tengo que decir que he acertado 4 de 4. No, 3 de 4. Uy, casi cuela. Has fallado la de los dedos. Bueno, pero aún así está muy bien. Está muy bien porque es muy difícil y tienes mucha creatividad para estos juegos. Espero que a los estudiantes les guste tanto como a ti. Y nada, creo que que esto ha sido todo por hoy. Hemos hecho el tiempo perfecto, que ya se nos va. Así que nada, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio de David of Spanish. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos.